¿Qué tal? Me da gusto que estemos reunidos una vez más. Enero 4, nuestra lectura devocional de la Biblia para este año, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis. Hoy veremos 4 pasajes bíblicos de acuerdo al método que estamos siguiendo de lectura programada. Hoy veremos Génesis 8:1 al 10:32, Mateo 4, del 12 al 25, Salmo 4, 1 al 8 y Proverbios 1, 20 al 23. Sin más dilación, vamos a dar paso a la introducción al libro que en esta ocasión consideramos, que es Proverbios. Estaremos atentos a este resumen que nos da una visión general del libro y después podemos leer parte a parte. El libro de Proverbios. La palabra proverbio típicamente se refiere a un dicho corto e ingenioso que ofrece algún tipo de sabiduría, y este libro contiene muchos de ellos, pero casi todos están en la sección central del libro, en los capítulos del 10 al 29. Pero hay muchas más cosas sucediendo en el libro de Proverbios, especialmente al principio, en los capítulos del 1 al 9, y en la conclusión, los capítulos 30 y 31. El libro ha sido diseñado con una introducción, el capítulo 1, versículos 1 al 9. Y lo primero es que enlaza este libro con el rey Salomón. Ahora, recuerda la historia de Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón había pedido sabiduría a Dios para guiar bien a Israel. Así que Salomón llegó a ser conocido como el hombre más sabio del mundo antiguo. Y se nos dice en Primera de Reyes capítulo 4 que él escribió miles de proverbios y poemas y que recolectó conocimientos sobre plantas y animales. De manera que Salomón era como la fuente de la literatura de sabiduría de Israel. Así que, aunque no todo el material de este libro fue escrito por él personalmente, él es donde se inició la tradición de sabiduría de Israel. La introducción dice que al leer este libro, tú también puedes obtener sabiduría. Ahora, para la mayoría de nosotros, sabiduría significa conocimiento, pero la palabra hebrea hokmah significa mucho más que actividad mental. También se refiere a la acción, así que piensa en los conceptos de habilidad o de conocimiento aplicado. Esta es la razón por la que en el libro de Éxodo, en el capítulo 31, se decía que en Israel eran los artistas y artesanos los que tenían hokmah. Así que el propósito de este libro es ayudarte a desarrollar una serie de habilidades prácticas para vivir bien en el mundo de Dios. Y esto se enlaza con otra idea clave de la introducción, el temor del Señor. Ahora, el temor aquí no quiere decir terror, quiere decir un sano sentido de reverencia y asombro por Dios y por mi lugar en el universo. Es una mentalidad moral que reconoce que no soy Dios y que no puedo definir por mí mismo el bien y el mal, o lo correcto y lo incorrecto. Más bien, necesito humillarme delante de Dios y adoptar la definición de Dios del bien y el mal, incluso cuando sea inconveniente para mí. Ahora, esta introducción nos lleva a la primera sección principal del libro, los capítulos del 1 al 9, los que tampoco contienen proverbios cortos de solo una línea. Más bien, lo que encontramos aquí son 10 discursos de padre a hijo sobre cómo el hijo debería escuchar la sabiduría y cultivar el temor del Señor y vivir de acuerdo a este temor, lo que significa una vida de virtud, integridad y generosidad que conduce al éxito y a la paz. El padre también le advierte a su hijo sobre las decisiones insensatas, malvadas y estúpidas que engendrarán egoísmo y orgullo, llevándolo a la ruina y a la vergüenza. De manera que el hijo debería hacer de la búsqueda de la sabiduría y del temor del Señor la meta principal de su vida. Y esta manera de pensar constituye la lógica moral de todo este libro. Ahora, estos discursos del Padre también nos dan una pista sobre lo que es la literatura bíblica de sabiduría y cómo se diferencia de otras partes de la Biblia.
Estos libros exploran cómo vivir bien en el mundo de Dios, pero la sabiduría no es lo mismo que la ley que Moisés entregó a Israel en el monte Sinaí. Y no es lo mismo que la profecía, que es el discurso divino de Dios a su pueblo. Más bien, la literatura de sabiduría contiene el entendimiento del pueblo de Dios, acumulado por generaciones, sobre cómo vivir de manera que honre a Dios y a los demás. Entonces, a través del libro de Proverbios, estas palabras humanas sobre la sabiduría se han reunido como palabra y sabiduría de Dios para su pueblo, lo cual se conecta con la otra cosa que encuentras en los capítulos del 1 al 9. Hay 4 poemas de la señora Sabiduría. Aquí la sabiduría ha sido poéticamente personificada como una mujer que llama a la humanidad a prestarle atención y a buscarla. La sabiduría dice que está entretejida en el tejido del universo. Así que, donde sea que veas a personas tomando decisiones sabias, ellos están utilizándola. Así que cuando ves a alguien siendo generoso, sexualmente íntegro o defendiendo la justicia, están apoyándose en la sabiduría. Estos poemas de la señora Sabiduría son una manera creativa y poética de exponer la idea de que vivimos en el universo moral de Dios y que la bondad y la justicia son realidades objetivas que ignoramos a nuestro propio riesgo. Así que temer al Señor viviendo sabiamente es vivir conforme a la naturaleza del universo. Ahora, unidos, estos 2 grupos de discursos, del Padre y de la señora Sabiduría, hacen una poderosa declaración acerca de este libro, que no estás simplemente leyendo buenos consejos, estás leyendo la mismísima invitación de Dios a aprender sabiduría proveniente de las anteriores generaciones. Así que en la siguiente sección del libro, los capítulos del 10 al 29, encontramos cientos de proverbios antiguos, y ellos aplican la sabiduría y el temor del Señor a cada tema de la vida que pudieras imaginarte. Familia, trabajo, vecindario, amistad, sexo, matrimonio, dinero, ira, perdón, alcohol, deudas y todo lo demás. Y están filtrados a través del sistema de valores de proverbios del 1 al 9. Ahora, estos proverbios son bastante cortos y fáciles de memorizar. Y, de hecho, esta sección del libro se supone que sea una obra de referencia a la que regreses una y otra vez a través de los años, lo cual hace que surjan algunos temas importantes para aprender sobre cómo leer estos proverbios. Primeramente, los proverbios son por naturaleza acerca de las probabilidades. Si temes al Señor y tomas buenas y sabias decisiones, es probable que te vaya bien. Y si no temes al Señor, eres necio, probablemente no te vaya bien. Ahora, todo esto es cierto muchas veces, pero no siempre, lo que nos lleva al siguiente punto. Los proverbios no son promesas, no son una fórmula para el éxito. Algunos proverbios, por ejemplo, el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. O instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. Así que temer al Señor y ser una persona moral muy probablemente te llevará a tener una mejor y más larga vida, y criar a tus hijos en un hogar estable y amoroso los encaminará bien, pero no hay garantías. Muchas cosas en el mundo pueden ir, y de hecho, van mal. Así que, finalmente, los proverbios por naturaleza se enfocan en la regla general, no en las excepciones, que son muchas, y los libros de sabiduría no ignoran eso. Las excepciones son sobre lo que tratan los otros libros de sabiduría, Job y Eclesiastés. Y en conjunto, estos libros reconocen que la vida es demasiado compleja para fórmulas simples, y por ello necesitamos todos los libros de sabiduría para poder tener una perspectiva más amplia. Esto nos lleva a la sección final del libro, 2 grandes colecciones de poemas. Primero, tenemos los poemas de un hombre llamado Agur, que comienza reconociendo su propia ignorancia e insensatez y su gran necesidad de la sabiduría de Dios. Y luego, Agur descubre que la sabiduría divina le ha sido dada en las Escrituras, las cuales le enseñan cómo vivir bien. Así que Agur se nos presenta como un lector modelo del libro de Proverbios, alguien que siempre está abierto a escuchar la sabiduría de Dios por medio de las Escrituras. Los poemas finales están conectados a un hombre llamado Lemuel, quien es un rey no israelita, y él transmite la sabiduría que le fue dada por su madre. Es una guía para ser un líder sabio y justo.
Y luego, el poema final es un acróstico o un poema alfabético en el que cada línea comienza con una nueva letra del alfabeto hebreo. Y el poema entero es la mujer de carácter noble. Describe a una mujer que vive de acuerdo a la sabiduría de los proverbios y se erige como modelo de alguien que aplica la sabiduría de Dios. Y luego lo traduce en decisiones prácticas de la vida diaria, en el trabajo, en casa, en su familia y en su comunidad. Así que el libro inició con las palabras de un padre a un hijo acerca de escuchar a la señora Sabiduría. Y ahora el libro termina ofreciendo las palabras de una madre a su hijo acerca de la mujer que vive sabiamente. El libro de Proverbios es para toda persona en cualquier temporada de la vida. Es una guía para vivir bien y con sabiduría en el mundo bueno de Dios. Y de eso trata el libro de Proverbios. Un gran resumen, gran trabajo, que orienta nuestra lectura y nos da una perspectiva general del libro. Podemos ya ir leyendo sección por sección. Te recomiendo que guardes estos videos, los videos del día 1, día 2, día 3 y día 4, porque conservarás también estos resúmenes o introducciones a los libros. Podrás volver a ellos cuando consideres necesario. En el canal de YouTube o en la página de Facebook se conservan los videos, así que también podrás regresar buscando el día y localizar el video correspondiente. Son buen material de estudio. Lo que resta de la meditación de hoy, haré una pequeña y muy pues básica revisión de los textos que nos corresponden el día de hoy. Son importantes. Génesis 8, 1 al 10, 32. Es una historia muy conocida, la historia de Noé. El capítulo 8 lo encuentra ya navegando y el Señor se acuerda de ellos. Es, como decíamos, Génesis, un libro de los principios, y Noé es de alguna manera un volver a empezar, un nuevo principio. Hay muchas ideas que se repiten en este capítulo 8 que encontramos en los primeros 2 capítulos de Génesis. La encomienda de Dios a una familia, la orden de fructificar y multiplicarse y de generar una nueva humanidad, el hecho de que Noé se dedique a la agricultura, a sembrar también sus viñedos y la entrada otra vez de la maldad y el pecado, ahora señalado por uno de sus hijos, por Cam. Así que salimos del barco, salen del barco y fueron conducidos a un lugar seguro. La orden del Señor: sean fructíferos y multiplíquense. Muy bien. Lo que continúa en la lectura de Génesis hoy es la prohibición del asesinato, el arco iris como la señal del pacto, Noé visto como agricultor y sus 3 hijos con sus familias que habían de repoblar la tierra. Se habla de los descendientes en el capítulo 10 de Sem, de Cam y de Jafet. La bendición para Sem y Jafet y la maldición para Cam respecto al acto vergonzoso que había tenido con su papá, con Noé. Ahora vamos al pasaje del Nuevo Testamento, Mateo 4, 12 al 25. Aquí también es una historia importante porque da pie al inicio del ministerio público de Jesús, que es el arresto del Bautista. Jesús es enterado de que el Bautista ha sido arrestado. Él se mueve hacia Galilea, donde será su lugar de residencia, y empieza a poner en práctica su ministerio con lo fundamental. Y anuncia la llegada del reino. También se refiere a los primeros 4 discípulos que siguen a Jesús, tanto como Pedro y su hermano Andrés y Juan y su hermano Santiago. 4 primeros discípulos de Jesús que lo siguen. Hay algunas cosas que vale la pena subrayar. El verso 23 es un gran resumen de todo lo que hará Jesús. Me refiero a Mateo 4, 23. Predicar, enseñar y sanar. Lo mismo hace hoy la iglesia. Proclama el evangelio, enseña el evangelio y se ocupa de la sanidad de las personas que sufren enfermedades físicas, emocionales
mentales o espirituales. Tiene una tarea importante la iglesia en reflejo de lo que hizo Jesús. Luego llegamos al Salmo 4. El Salmo 4 completo, versos 1 al 8, se conoce también como la oración vespertina, porque al final del Salmo, en el verso 8, hay ese pasaje muy conocido: en paz me acostaré y asimismo dormiré. El Salmo es entonces una buena forma de orar al terminar el día. No solamente expresa la oración, sino un lamento por la condición que vive el salmista de adversidad, de enemigos, pero también un salmo de confianza, porque sabe que Dios va a hacer su obra de cuidarlo y protegerlo, y por eso él puede descansar tranquilo. Aquí te dejo esta pequeña gotita de miel. Tú puedes descansar tranquilo, durmiendo, porque el Señor cuida tu sueño. Él escucha tu clamor, tu lamento, y Él, como un ejército, como una defensa, como un muro, defiende tu vida. La última lectura es Proverbios 1, 20 al 23. Y aquí se enaltece una vez más el valor, la importancia de la sabiduría, y también se señala el error de conducirse de manera burlona o necia, que son los modelos negativos de los que se ocupa Proverbios. Querido hermano, hermana querida, qué bueno que estamos juntos, ya estamos a enero 4. No a muchas personas les interesa hoy ser sabios, por eso es muy importante leer siempre Proverbios, porque nos enseña el valor de la sabiduría, como bien explicaba el resumen, no vista como un aspecto de carácter mental o intelectual, sino también como una habilidad, una práctica, una forma de vivir. Eso es ser sabio. Y tiene que ver, siempre tiene que ver con las decisiones que tomamos en la vida. Sabiduría y decisión van de la mano. ¿Eres sabio? Depende de qué decisiones tomes. ¿Eres sabia? Depende de las decisiones que tomes. Eso determina tu sabiduría. Si las tomas bajo el temor de Dios, bajo la autoridad de Dios, bajo la guía de la palabra y del Espíritu Santo, entonces tu vida sin duda tendrá un fruto de justicia, un fruto apacible, una vida plena. Que el Señor les permita disfrutar. A mí me interesa mucho insistir en que la lectura bíblica anual, esta meta que nos hemos fijado, no debe verse como una tarea a cumplir, como un deber. Entonces, agarras la Biblia, te apuras para leer lo más pronto que puedas, te decir, ya acabé, misión cumplida, no. Tienes que disfrutar, leer de manera pausada, entre, sacar, y como un servidor, pues ya estoy regresando a escribir con la mano. Se nos había olvidado cómo se hace eso, y tomando tus notas en tu cuaderno de lo que el Señor te va enseñando cada día. ¿Tienes preguntas? Compártemelas. Podemos así juntos aprender y crecer cada día más. Esta serie de lectura devocional de la Biblia 2024 sale en dos redes sociales fundamentales. YouTube en dos canales. En el canal de Jezreel y en el canal también personal, el mío de Rafael Pola. Y también mis queridos hermanos de Missio Dei están compartiendo las meditaciones en su canal. Y también aparecen en Facebook, tanto en mi canal personal como en mi página personal, como en la de Jezreel, y también se replica en la página de Missio Dei. Así que también otros hermanos amados replican los videos en sus páginas, en sus canales, y esto puede ir creciendo. Y también se manda el audio y las ligas para los videos en las diferentes chats de WhatsApp. Si tú quieres que alguien se integre y lo reciba, las ligas, solamente me das su teléfono, su nombre, le pides permiso y va a recibir todos los días las ligas para poder escuchar tanto el audio como poder seguir los videos. Un abrazo, ánimo, estamos llegando al final de la primera semana, ya estamos avanzados en Génesis, Mateo, Salmos y Proverbios.